Nosotros somos el grupo A y el profesor nos pidió que realizáramos un ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dio los siguientes datos, que son estos, y nos pidió que buscáramos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. ¿Cómo tenemos la frecuencia absoluta? Pues la frecuencia absoluta se obtiene cuántas veces se repiten estos datos. El número 1 se repite 9 veces, como podemos observar. El número 2, el dato 2 se repite 22 veces, el 3, 13 veces y así sucesivamente. Luego, sumamos estos datos y nos da un total de datos, nos da 100. El siguiente paso, ¿cómo obtenemos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se obtiene de la frecuencia absoluta, y es que estos datos lo vamos a dividir entre el total de datos de la suma de los datos. Ejemplo, 9 entre 100 nos da 0.09. 22 entre 100 nos da 0.22 y así sucesivamente vamos obteniendo nuestra frecuencia relativa. Y luego sumamos la frecuencia y nos da 1. Para obtener la frecuencia acumulada, pues vamos acumulando esos datos, todos esos datos los vamos acumulando. Ejemplo, 9 más 22, 31. 31 más 13 nos da 44. 44 más 23 nos da 67. Y 67 más 8, 0.08, pues nos da 75. Y 75 más 25 nos da 100. ¿Cómo sabemos que vamos bien en nuestra frecuencia acumulada? Porque nos dio el mismo total de la frecuencia absoluta, el total de 100, y esa misma cantidad nos dio en la frecuencia acumulada. En el ejercicio, el profesor también nos pidió que realizáramos un diagrama de barra y un polígono de frecuencia. El diagrama de barra se obtiene, a diferencia del histograma, el diagrama de barra se hace con las barras separadas. Pues vemos que el número 1 se repite 9 veces, pues así vamos colocando nuestra barra. El 2 se repite 21 veces. Ejemplo, el 3 se repite 12 veces y así sucesivamente vamos haciendo nuestro diagrama de barra. El polígono de frecuencia se hace colocando un punto a la mitad de nuestra barra, acá arriba. En cada barra vamos colocando nuestro punto. En cada barra vamos colocando nuestro punto. Luego vamos uniendo esos puntos. Vamos uniendo nuestros puntos y así obtenemos nuestro diagrama de barra. Gracias. Para encontrar la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada de estos datos que están aquí, debemos hacer lo siguiente. Este resultado, sumarlo y dividirlo entre 2. 3 más 1 es igual a 4, dividido entre 2 es igual a 2. 3 más 7 es igual a 10, dividido entre 2 a 5 y hacia abajo. Esto es la cantidad que hay entre 1 y 3, que es 3. Entre 3 y 7 hay 29 y todo esto se suma. Para obtener la frecuencia relativa debemos hacer este 3 que está aquí, dividirlo entre 100 nos dará 0.03. Este 29 que está aquí, dividirlo entre 100 y nos dará 0.29 y así hasta abajo. Esto todo sumado nos dará 1. Para obtener la frecuencia absoluta acumulada debemos hacer pasar el 3, sumar el 3 y el 29 que nos dará 32, el 32 sumarlo con el 35 nos dará 67 y así hasta llegar abajo. Para hacer el histograma trazamos dos líneas, como ven aquí, ponemos aquí la frecuencia absoluta y aquí los datos sin repetir. Vemos que de 1 al 3 hay 3,
del 3 al 7 hay 29, del 7 al 8 hay 35, del 8 al 10 hay 26, del 10 al 13 hay 6 y del 13 al 20 hay 1. Para encontrar el polígono de frecuencia, lo que debemos hacer es poner un punto en cada barra en el centro y trazar una línea. Esa línea que ven roja ahí, a esto le llamamos polígono de frecuencia. Lo primero que hice fue multiplicar esta columna por esta columna, o sea, la X por la frecuencia absoluta. Como pueden ver aquí, 52 por 7, 56 por 10 y así sucesivamente. Luego, lo siguiente que hice fue sacar el promedio. El promedio se obtiene al dividir la suma de todos estos números, como vemos aquí, entre la suma de toda la frecuencia absoluta, como vemos aquí. Entonces luego buscamos la fórmula de la varianza. La fórmula de la varianza. Que para obtener fórmula, para poder hacerla, debemos utilizar esto. Como es aquí. Que es la suma de todas estas cantidades. Y esto lo tenemos al multiplicar esta columna por esto, por la frecuencia absoluta. Y para tener esta columna, esta fila, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado todas estas cantidades. Entonces después de que tenemos esta cantidad, entonces la vamos a dividir entre la suma de la frecuencia absoluta, como vemos aquí. Luego la vamos a restar el promedio elevado al cuadrado. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es primero dividir estas dos cantidades, como vemos aquí, y elevar al cuadrado esta cantidad. O sea, multiplicar 64.31 por 64.31, lo cual nos va a dar esta cantidad. Entonces, restamos y nos va a dar esta cantidad. Para tener la fórmula de versión típica, después como la fórmula de versión típica, que es esta, entonces buscamos la raíz de la varianza, como vemos aquí. Entonces cogemos esta cantidad y le buscaríamos la raíz, lo cual daría 6.71. Y hasta aquí llega mi explicación.